Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches relleno de queso fresa. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Comenzamos con 5 huevos, vamos a separarlos, las claras y las yemas, y vamos a batir las claras. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Aquí las claras ya están en el punto de pico suave y vamos a agregar una taza de azúcar. Se lo agregamos poco a poco de forma de lluvia para que se integre. Ya que formamos un merengue y tiene picos suaves, vamos a agregar las yemas. Agregamos media cucharada de vainilla a las yemas y vamos a mezclar para integrárselo a las claras. Vamos a batir de forma envolvente para no bajar la preparación de claras. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Y agregamos 3/4 de taza de leche, está a temperatura ambiente. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Y seguimos mezclando de forma envolvente para integrar. Vamos a utilizar 2,5 tazas de harina, vamos a cernir la mitad. Lo vamos a mezclar de forma envolvente. Recuerda, yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Tú hazlo despacio para que no vayas a bajar la preparación. Cernimos el restante de harina y vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mezclar de forma envolvente. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros, está engrasado con manteca vegetal y harina. Vamos a pasarlo al molde. Con la ayuda del palillo vamos a hacer unas líneas para que se distribuya bien la preparación y no nos salga con tanta panza. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Comenzamos con el relleno. Aquí tengo 200 gramos de queso crema Filadelfia, 3/4 de taza de leche condensada. Vamos a agregar una cucharada de vainilla, 3 huevos, 3 cucharadas de fécula de maíz, 200 gramos de fresas naturales y 250 gramos de media crema o crema de leche, en algunos países así la conocen, y si no encuentras puedes utilizar nata para montar. Vamos a licuar. Apagamos la licuadora y vamos a raspar las orillas para que se mezcle bien todos los ingredientes. Si quieren así la preparación, así la pueden dejar y así hornear, pero yo le voy a agregar 2 gotitas de colorante rojo. Volvemos a mezclar. Voy a utilizar la misma medida que había utilizado para el bizcocho. Estoy utilizando un molde de 24 centímetros. Vamos a agregar la preparación de queso fresa. Lo tapamos con un papel aluminio para que no vaya a dorar la parte de arriba. Lo vamos a hornear a 180 grados a baño María por 1 hora, 1 hora 15, depende de cada horno.
Aquí ya está el bizcocho que ya salió. Así debe de quedar, aquí ya está listo, no debe de moverse el centro como si estuviera líquido. Dejamos enfriar y lo llevamos a refrigerar el queso fresa, el relleno, y dejamos también enfriar el bizcocho. Comenzamos con la preparación de 3 leches. Vamos a agregar 250 mililitros de media crema y media taza de leche condensada. Agregamos una taza de leche regular y una taza de leche evaporada y una cucharadita de vainilla. Vamos a mezclarlo. Esto es opcional, yo voy a agregar una cucharada de tequila. Puedes utilizar cualquier licor o sin licor, esto ya es a tu preferencia. Lo voy a pasar a un molde para agregar las 3 leches. Cuando duró mucho sin desmoldar el bizcocho y ya se quedó como pegado, yo lo paso un poquito en la estufa para que se caliente la parte de abajo y ya con la espátula voy despegando poco a poco. Y así vamos a hacer el bizcocho. Este es una lira, con eso yo los corto en 2 partes. Aquí está el betún cremoso, es el que voy a utilizar. Si gustas ir a verlo, te lo voy a dejar en la descripción del video. La cantidad que hice de preparación de 3 leches es todo, se lo agregó al bizcocho y queda muy bien de humedad. Ya a ustedes depende qué tan húmedo lo quieran. Si lo quieren más húmedo, ya ustedes agregan más preparación de 3 leches. Voy a agregar un poquito de betún para pegar el relleno. Yo todo lo preparo, lo horneo un día antes, dejo el relleno por 24 horas en refrigerador para que agarre más firmeza y el bizcocho también. Aquí está el relleno, con mucho cuidado. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve muy brusco, pero con cuidado para que no se les vaya a desbaratar el relleno. Con la ayuda del mismo papel vas acomodando, papel aluminio, vas a ir acomodando para que quede centrado el relleno. Agregamos un poco más del betún para agregar la siguiente capa. Yo les pongo un poquito de preparación de 3 leches antes de voltear. Y también cortamos la parte de arriba para poder humedecer el bizcocho con la preparación de 3 leches. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video y bienvenidos a todos los que gusten estar aquí en su canal. Así vamos a ir siguiendo cubriendo. Seguimos cubriendo con el betún cremoso. Aquí yo noté que estaba sobresaliendo el relleno. Vamos a quitar el exceso. Con la ayuda de una manga seguimos cubriendo el bizcocho. Con una espátula vamos a ir alisando la parte de arriba y de la parte de abajo de las orillas. Y con la ayuda de un alisador vamos a dar una pasada. Voy a darle color a este betún cremoso. Agregué una gota de colorante en gel rojo y una gota de colorante café. Y vamos a agregar un poco de este betún en la parte de abajo.
Esta receta ya está aquí en el canal, ya lo había hecho. Es el pastel de 3 leches queso fresa. Este se va a llamar igual, pero está más completo. Están juntos tanto la preparación del bizcocho como el relleno. En el otro video el relleno lo horneo directamente al horno, solamente con una charola abajo. También a mí me funciona muy bien, pero a 160 grados. Aquí no, aquí lo hice a baño María para que vean la diferencia de uno a otro. Está totalmente igual. A mí me queda de las dos formas bien. Ya depende de cómo lo quieras hacer tú. Pero si quieres volver a ver el otro video, te lo voy a dejar en la descripción de este video y claro, la receta también. Aquí estoy utilizando la 1M de Wilton con el betún que acabamos de darle color. Vamos a hacer 4 rosetones y aquí agregué la mitad del colorante y mitad del betún blanco. Estoy utilizando la duya 1E de Wilton. Aquí es con la misma que estoy utilizando, la 1M. Y aquí estoy utilizando para hacer estos corazones con betún la duya número 21. Así vamos a ir decorando este delicioso pastel. También para preparárselo a nuestras mamás o ofrecerlo al cliente. Vamos a cortar esta verdadera delicia. Así queda este delicioso pastel. Con ese relleno es una excelente combinación. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias.